Queridos amigos del Foro de Fuerza de la Soriana y público en general, un saludo muy afectuoso a todos ustedes. Mi nombre es Franco Olchese, fui testigo de Jehová no bautizado en la década de los años 60 y 70, en que finalmente dejé la organización junto con mi familia, cuando el anunciado Armagedón para 1975 mostró que esta organización no estaba guiada por Dios y que era un falso profeta más que Jesús ya había advertido que aparecerían en los últimos días. Muchas personas me dicen que mis videos son demoledores. ¿Por qué? Porque la Watchtower no puede ir contra la historia. Sus enseñanzas del pasado contradicen los hechos históricos, la realidad. Y es por eso que mis videos son realmente irrefutables, imbatibles, demoledores. He sacado muchos ejemplos en mis videos de cómo la Watchtower afirma cosas en el presente que es contradicha con los, digamos, con los hechos históricos del pasado. La historia es inmovible, lo que ocurrió en el pasado es inmovible, y por lo tanto, lo que la Watchtower pretende decir ahora para justificar sus mentiras, no tienen validez, no pueden sostenerse porque los hechos históricos, su historia, los contradice. Uno de esos casos es cuando la Watchtower dice en su doctrina que Jesús hizo una inspección en 1918 para hacer una limpieza y refinación de su templo espiritual en 1918. Y dice que en ese año Jesús vino e hizo una limpieza total por medio de sacar al esclavo malo, a lo que llama pues la Watchtower a esas, lo compara pues como el castigo que Jesús hizo en esa inspección, comparándolo con las vírgenes necias y al esclavo malo indolente. Y que esa fue la forma de castigar al esclavo malo, que fueron aquellos ungidos que se rebelaron a Radford y que fueron echados de Betel, y que Jesús hizo una limpieza total con ellos, sacándolos de Betel. Pero resulta que los hechos históricos contradicen eso, porque en 1918, ya el año anterior, en 1917, ya el señor Radford se había deshecho, había expulsado de Betel aquellos ungidos que se habían revelado a él, y se hizo la limpieza en 1917. Entonces, cuando yo les digo a ustedes que la enseñanza de la Watchtower, que dice que Jesús hizo una inspección en 1918 y limpió a las vírgenes necias y al esclavo indolente, así lo llama en una atalaya del 2004, que Jesús vino a recompensar al esclavo fiel y discreto por medio de darle su primera nominación y luego confiarle todos sus bienes en la tierra, en 1919. No es posible eso porque la limpieza real se hizo en 1917, porque los hechos históricos demuestran que la limpieza del templo espiritual de aquellos que eran el esclavo indolente o el esclavo malo fueron expulsados en 1917. Entonces, decir que Jesús vino en 1918 para hacer una inspección y era muy tarde. Pero la Watchtower pues se ve atada, se encuentra atada de manos, porque dice que esta inspección tenía que ver con un paralelo de lo que había ocurrido en el primer siglo, y que fue cuando Jesús hizo una inspección a su templo espiritual, cuando Jesús hizo una inspección a su templo natural y sacó a los mercaderes del templo y los echó fuera, hizo una limpieza sacándolos. La Watchtower dice que eso había ocurrido 3 años y medio después que Jesús fuera bautizado en el Jordán y recibiera el ungimiento del Espíritu Santo. Entonces, la Watchtower, al llevar eso como un tipo y un antitipo, y llevarlo al presente en el siglo XX, dice que eso también ocurrió en 1914, cuando Jesús fue ungido como rey,
y 3 años y medio después, es decir, en 1918, hizo una limpieza de su templo espiritual. Entonces no lo pudo hacer calzar con el año 1917 porque 3 años y medio después del otoño de 1914 no puede dar el año 1917, sino que se va para el mes de marzo de 1918. Entonces la Watchtower se quedó atado a un año porque estaba basado en esos 3 años y medio después de 1914, para hacerlo corresponder con la primera, el primer cumplimiento profético que fue el primer siglo, cuando Jesús, al haber sido bautizado en el Jordán, el haber sido ungido con el Espíritu Santo, 3 años y medio después hace su inspección a su templo natural y saca a los mercaderes del templo y hace una limpieza profunda. Es por eso que la Watchtower no pudo hacer corresponder la limpieza con el año de 1917, porque si no, no calzaría con los 3 años y medio después. Entonces se encontró con un año de fase. Entonces cuando la Watchtower quiere decir, y nos enseñó por décadas, que Jesús vino a hacer una inspección en 1918 para hacer un castigo a las vírgenes necias o al esclavo indolente, eso es imposible, porque el esclavo indolente fue expulsado por Rutherford en 1917 y no en 1918. Este es un ejemplo que yo hago a todos ustedes para mostrar pues que la Watchtower enseña cosas ahora que sus hechos históricos, su cronología histórica, los sucesos que están registrados en la historia de la Watchtower en el pasado son invariables, son irrefutables, son evidentes. No hay lugar a objeción porque así fue. Fue en 1917 que fueron echados de Betel el esclavo malo. Entonces uno se pregunta, ¿cómo es verdad que Jesús vino a hacer una limpieza de sus vírgenes necias y de su esclavo malo o su esclavo indolente en 1918, si estos fueron echados y limpiados en 1917? Es un ejemplo. Y así muchas otras cosas más. Por mencionar otro más, es cuando la Watchtower dice que en 1919 Jesús hizo una inspección de su templo espiritual y escogió al esclavo compuesto colectivo de una clase ungida para que fuera esclavo fiel y discreto. Pero los hechos históricos demuestran que el señor Rutherford y sus directores no sabían nada de esto, de lo que la Watchtower afirma ahora. No lo sabían y lo ignoraban. Lo que la Watchtower enseña ahora, diciendo que Jesús hizo una inspección a su templo espiritual y escogió una clase colectiva de cristianos ungidos que estaban enseñando la verdad desde 1879 y que por eso los escogió como el esclavo fiel y discreto a partir de 1919, es una falsedad. Porque si fuera eso cierto, los hechos históricos corroborarían eso. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, cuando el señor Rutherford, que era el presidente de la Watchtower en 1919, cuando fue él liberado de prisión junto con sus directores y supuestamente pidieron perdón a Dios por sus transgresiones y Jesús los perdonó y los reconoció como su esclavo para que anunciaran las buenas nuevas a las naciones a partir de 1919. Entonces la pregunta que uno se hace es, ¿por qué el señor Rutherford, 2 años después de 1919, en 1921, publica su libro famoso titulado El arpa de Dios, diciendo que sin duda alguna el esclavo fiel y discreto era el pastor Russell y nadie más? Entonces eso demuestra que los hechos históricos, la literatura antigua, desmiente lo que dice la Watchtower ahora a sus feligreses, a sus miembros, diciendo que Jesús escogió en 1919 a los más capaces, a los más capacitados para que fuera su esclavo fiel y discreto a partir de 1919 en adelante, y que fue una clase colectiva de cristianos unidos. Pero cuando vemos la historia, el pasado, y revisamos la literatura de Rutherford, puesto que él debió ser el primer conocedor o el primer enterado que había sido nominado en 1919 como el más capaz, como el presidente de la Watchtower, como el ungido más inteligente, él hubiera sido el primero a haberse enterado de esa nominación, ya lo hubiera dicho en el libro El arpa de Dios, publicado en 1921. Sin embargo, este libro siguió publicándose hasta 1927, afirmando lo mismo, que el pastor Russell era ese esclavo fiel y prudente encargado de la casa de la fe de los domésticos, para alimentarlos. Y esa enseñanza continuó hasta 1927, cuando se seguía publicando el libro El arpa de Dios. En 1927 se seguía con la misma cantaleta de que el único esclavo fiel y discreto fue el pastor Russell. Entonces uno se pregunta, si es cierto lo que la Watchtower enseña ahora, que Jesús escogió un esclavo en 1919 como una casa colectiva de cristianos ungidos, en el año 19, en ese momento estaba ya muerto Russell y estaba Rutherford en el poder de la sociedad, con sus directores liberados de prisión.
Se supone pues que debió enterarse de eso y estar alegre de haber sido nominado y lo hubiera comunicado en el libro del arpa de Dios, el método 21, que él y sus directores con población colectiva fueron elegidos. Sin embargo, no dice nada de eso, ni estaba enterado de eso. Entonces la Watchtower enseña mentiras porque sus hechos históricos, los registros históricos que se encuentran en su literatura, en documentos escritos del pasado, hayan documentos del pasado, tienen fecha. Entonces, están los testigos oculares que han declarado lo mismo y todos coinciden en eso. Entonces, la pregunta que uno se hace es si Rutherford fue escogido como uno de los que forman el claustro discreto por ser los más capaces, ¿por qué no lo dijo en el arpa de Dios de 21? Y todo lo contrario, dijo que el único claustro discreto, sin duda alguna, era el pastor Russell. Entonces, esa es una de las otras pruebas más de que sus hechos históricos contradicen lo que ellos afirman ahora como la verdad, porque son unos mentirosos, pues. Y eso no se puede ir contra eso, contra las evidencias históricas. Entonces ya vemos dos ejemplos, una que tiene que ver con la inspección, que tuvo que haberse hecho mejor en 1917, porque fue el año que Rutherford votó y limpió el templo, no el año 1918. Entonces los hechos históricos demuestran que una inspección en 1918 era muy tarde, era inútil, y que no hubo ninguna limpieza, evidentemente, porque las evidencias muestran que la expulsión o la renuncia de los ungidos llamados el esclavo malo o el esclavo indolente se realizó en 1917. Ahora, queridos amigos, les voy a mostrar cómo la Watchtower no está guiada por Jesús, ni recibe nada de Jesucristo, porque Jesucristo no podría mentir. Jesús no podría dar alimentos falsos a su esclavo, que después con el tiempo son tirados a la basura como luces equivocadas, que sirvieron para alimentar erradamente o mal a los testigos de Jehová del pasado. Muchos testigos de Jehová murieron creyendo doctrinas que ahora se consideran doctrinas equivocadas. Entonces uno se preguntaría, ¿cómo pueden ser salvos gente que creían en doctrinas falsas? ¿No es cierto? Ese es un razonamiento más o menos que uno se puede hacer. Esa es mi labor. Por eso mis videos son demoledores. Tengo mucha aceptación y la gente pues se acelera a la Watchtower porque muestro pruebas irrefutables. Que la Watchtower enseña cosas de ahora de su pasado que se contradicen con la documentación, con sus libros del pasado, con los hechos históricos. No se puede ir contra los hechos históricos, porque son evidencias que no admiten cuestionamiento ni ponerlos en tela de juicio. Esos fueron dos ejemplos de cómo la historia destruye a la Watchtower del presente cuando afirma una cosa que teóricamente es imposible. Ahora quiero mostrarles a ustedes, que me están escuchando, una prueba simple nada más, como la Watchtower no está guiada por Jesucristo, ni Jesús tiene ningún contacto con estos hombres que se hacen llamar con el claustro discreto, y que tienen la caradura de expulsar a quienes objetan su doctrina, diciendo que ustedes han objetado el alimento que viene de Jehová Dios por medio de Jesucristo, y por eso son apóstatas, porque ustedes, apóstatas, están poniendo en tela de juicio, están criticando o están murmurando acerca de las luces de la Watchtower. Y ahora Watchtower ha demostrado muy claramente, lo ha dicho en sus publicaciones, de que ese esclavo que está en Betel publica ideas personales que son provenientes de hombres imperfectos que tienen limitaciones humanas, y en tal sentido ellos solamente comienzan a analizar los sucesos mundiales para ver qué analogía pueden tener con la profecía bíblica, para ver si hay algún cumplimiento, para poder dar una interpretación que podría estar incompleta o inclusive errada y que llevaría al esclavo a dar otra nueva conversión para corregir lo antes erradamente entendido y publicado. Entonces, la Watchtower ha tenido que reconocer que ellos no están inspirados por Dios, que son hombres imperfectos con limitaciones humanas y por eso ellos podrían cometer un error en sus publicaciones y que no son infalibles sus publicaciones, que están sujetos a errores. Entonces, si son alimentos de hombres, uno podría objetarlos porque también es uno, tan hombres como ellos, tan imperfectos con limitaciones humanas como lo son ellos. Y nosotros también tenemos el derecho de tener la capacidad de hacer un análisis propio de los sucesos mundiales, lo que está ocurriendo, y tratar de compararlo con lo que está en la Biblia para ver si hay algún cumplimiento de las profecías bíblicas en lo que vemos en el mundo, en el acontecer diario, en los canales de televisión, las noticias, en los periódicos, revistas que salen de los periodistas. Entonces, queridos amigos, yo quiero dirigir este video a los testigos de Jehová, solamente a ellos
y a todos mis amigos del foro para demostrar cómo la Watch Tower no está inspirada por Jesucristo y que Jesús no podía pues dar alimentos falsos a su esclavo, dándole un alimento que después el mismo Jesús queda como un ser carnal, humano, imperfecto, con limitaciones humanas, que no sabe dónde está parada en la corriente del tiempo. Eso es imposible, amigos. Entiéndalo bien, te dice Jehová que esto es imposible. Y voy a mostrar que lo que la Watch Tower publica son alimentos de hombres imperfectos que son más limitados que todos ustedes. Esos cuerpos gobernantes, muchos de ellos no tienen ni secundaria completa y tienen menos capacidad que ustedes. Y ustedes no pueden dejarse de engañar por gente ignorante, pues, que les hace creer, en primero, que ellos están dirigidos por Jesucristo y que el alimento viene de Jesucristo directamente. Y por otro lado, publica otra revista en la Atalaya diciendo que ellos no están inspirados por Dios, que son alimentos de hombres imperfectos, que son sus propios pensamientos y sus propias ideas personales. Entonces yo me preguntaba siempre, entonces, ¿cómo puede ser posible que se expulse a una persona por apostasía, por dudar de alimentos de 8 babosos que se hacen llamar como hombres con limitaciones humanas, que son hombres imperfectos, que son hombres que no están inspirados por Dios, que no son como los 12 apóstoles que sí están inspirados y guiados por inspiración divina por Jesucristo? Entonces hay una gran diferencia, pues, ¿no?, entre los 12 apóstoles y estos 8 babosos. Antes eran 12 babosos que se llamaban el cuerpo gobernante, que querían tener un número muy parecido a los 12 apóstoles porque ellos se querían, pues, que eran sucesores de los 12 apóstoles, ¿no? La única diferencia es que los 12 apóstoles estaban inspirados por Dios, mientras estos 8 babosos de ahora no están inspirados por nadie, y más bien podrían estar inspirados por Satanás el diablo, que los induce a publicar artículos mentirosos como alimento espiritual que se sirve en la mesa, no de Dios, porque Dios no puede dar alimentos falsos, indigestos, chatarra, sino que se sirve en la mesa de demonios, que son alimentos falsos, indigestos, que tienen fecha de expiración, como si fueran medicina, y tienen fecha límite, y ahí puede ser que tirarlos a la basura porque eso te puede hacer daño. Bueno, yo voy a tocar un tema así simple nomás para mostrar que esta organización no puede estar dirigida por un Jesucristo que le dice una cosa al esclavo después le hizo otra cosa diferente, ¿no? Yo siempre he mencionado a ustedes este tema de la inspección, porque es un tema que realmente es uno de los temas que la Watch Tower ha tenido que cambiar en el 2013, lo cambió en el 2012 primero en la reunión anual que se realizó el 6 de octubre de 2012. Ahí se anunció todo el tema del cambio de lo que es el esclavo fiel y discreto, que incluye todo lo que es su inspección, la primera nominación, la segunda nominación del esclavo, en fin, todo lo que tiene que ver con el tema del esclavo fiel y discreto, que se ha diseñado por décadas, como la verdad, por fin fueron echados a la basura el 6 de octubre de 2012 en el Teatro Stanley, cuando se reunieron los seis miembros del cuerpo gobernante en ese momento para dar sus discursos, a anunciar en qué consistían esos cambios. Y luego esos cambios se publicaron el siguiente año en la revista del 15 de julio del 2013, edición de estudio. Ahí están todos esos cambios que enunció el esclavo fiel y discreto en la reunión anual que se realizó el año anterior, en el 2012, el 6 de octubre. Como repito, ese anuncio que realizó este esclavo fiel y discreto en su conjunto en 6 discursos, repartidos entre ellos para anunciar en qué consistían los cambios, se realizó el 6 de octubre de 2012 y oficialmente ya se publicó en la revista de Atalaya el siguiente año, como les digo, el 15 de julio del 2013, en la revista de estudio, de edición de estudio. Ahí la Watch Tower publica todos esos cambios que dio el esclavo fiel y discreto el año 2012. Entonces, lo que había mencionado la Watch Tower como la verdad por más de 80 años se tiró a la basura de un plumazo entre gallos y medianoche el 6 de octubre de 2002, dejando a Jesús como un suministrador de alimentos basura, que no es posible, pues, ridículo. Quiero destacar uno de esos cambios para sacar un ejemplo pequeñito, para no ser la larga, y tiene que ver con este tema que yo siempre les he hablado a ustedes, queridos amigos, que tiene que ver con la publicación que hizo la Watch Tower, o la publicación que hiciera la ciudad Watch Tower, en la Atalaya, que siempre las menciona a ustedes, que es la del 1 de abril de 2007, página 22, párrafo 5, que se lee como sigue. En 1918, al llegar para inspeccionar al esclavo, ¿qué halló Cristo? A un resto de cristianos fieles ungidos por el Espíritu que, desde el año 1879, utilizaban esta misma revista y otras publicaciones bíblicas para darle el alimento espiritual al tiempo apropiado. Por consiguiente, lo reconoció como su esclavo, es decir, hace su primera nominación en 1918, reconocerlo como su esclavo, es decir, como su instrumento,
Y en 1919, es decir, el siguiente año, les confió la administración de sus bienes en la tierra, mencionado en Mateo 24:47. Como hemos visto, queridos amigos, la Watchtower dijo que Jesús llegó en 1918 y que esa llegada fue no por medio de venir a la tierra para hacer una inspección, sino que lo hizo dirigiendo su atención desde los cielos a la tierra. Esa fue la venida, que Jesús tuerce la cabeza y mira a la tierra y hace una atención para hacer la inspección. Y eso es una venida para la Watchtower. Claro, pues solamente una religión imbécil, estúpida, con gente limitada mental puede creer que Jesús vino a hacer una inspección en 18 y que no dejó su punto A, que era el cielo, sino que solamente torció la cabeza, miró hacia la tierra y dirigió su atención a la tierra para hacer la inspección desde arriba y lo llama una venida. Algo que solamente lo puede entender la mente de los testigos de Jehová de la cúpula. Porque yo no entiendo una venida de esa naturaleza. Porque uno tiene que, para venir a un sitio, tiene que dejar el punto A para pasar al punto B, efectivamente. Esa es mi opinión personal. Porque si Jesús vino y está en el cielo y vino para hacer una inspección, ¿a dónde fue si nunca dejó el cielo? Entonces estaba en el mismo sitio, no fue a ningún sitio. Ese es el razonamiento lógico. Como hemos leído en la atalaya que les acabo de mencionar de 1 de abril de 2006, de la página 22, párrafo 5, la Watchtower dijo lo siguiente: Jesús vino en 1918 y que halló ahí a un grupo de fieles ungidos que desde 1879 están dando alimento correcto y que por ese motivo él los nominó como su esclavo. O sea, el mismo año que hizo la inspección 18, los halló fieles y discretos que están en el método correcto desde hace 40 años atrás, y por ese motivo le hizo la primera nominación que está en Mateo 24:45, que dice que lo nominó como su esclavo y discreto. Y continuando, como hemos visto, y dice que el siguiente año de 1919 le confió la administración de sus bienes en la tierra a este esclavo, inmediatamente porque lo encontró fiel y discreto. Y que fue una promoción, un reconocimiento a este esclavo, una promoción, y que Jesús no dudó de hacer esa promoción confiándole mayores responsabilidades, como era la administración de sus bienes en la tierra. Y que eso se realizó en 1919. Es decir, que la primera nominación fue en 1918, cuando hizo la inspección, los encontró fieles y discretos, los nominó como su esclavo y fiel y discreto, de Mateo 24:45 al 46, y en 1919, el siguiente año, le confió los bienes en la tierra a ese esclavo nominado en 1918. Y le confió sus bienes en la tierra. Y lo está en la tarea que lo acabamos de leer. Le confió sus bienes en la tierra en 1919, que fue una promoción, un ascenso, un reconocimiento por haber sido fieles y discretos. Pero yo me hice una pregunta, porque los hechos históricos desmienten lo que Watchtower, como ya les dije, enseñan el presente. ¿Cómo Jesús pudo haber hecho la primera nominación en 1918, de acuerdo a la atalaya de 2007, el 1 de abril, página 22, párrafo 5? ¿Cómo pudo haber hecho la primera nominación en 1918? Si el esclavo estaba en pecado y transgresión, estaban presos porque habían insistido publicar después que les confiscaron el libro Misterio Terminado, en la cual publicaron artículos que tenían traición y sedición. La Watchtower, en vez de detenerse, les confiscaron el Misterio Terminado, el libro Misterio Terminado, donde contenían esas páginas que contenían sedición y traición para el gobierno americano, que los llevó a prisión. Después, una revista que tenía la Watchtower que se llamaba Estudiantes de la Biblia Mensual, así se llamaba la revista que ellos tenían, Bible Student Mensual, que era algo así como nuestro Misterio del Reino de esa época. En esa revista, The Bible Students Monthly, la Watchtower cometió el desliz por despecho de publicar un artículo diciendo por qué el libro Misterio Terminado había sido confiscado, y comienza a atacar de nuevo al gobierno americano en esa revista. Inclusive publicaron más de 1 millón de folletos de eso y lo repartieron a todo el público que pudieron, mostrando las objeciones que tenía la Watchtower con respecto a la guerra, y fueron llevados a prisión, pues, porque no se contentaron con que les confiscaran su libro Misterio Terminado, que contenía sedición y traición, sino que picados, el juez Radford y los directores que estaban a cargo publicaron esta revista de la Watchtower que se llama Bible Students Monthly, donde ponían un título grande en la portada de la revista, por qué el libro Misterio Terminado había sido confiscado,
y hace un ataque feroz pues, a la Iglesia Católica como responsables, ¿no? de estar detrás de los estudiantes de la Biblia, usando la Iglesia Católica y protestante, y además poniendo otra vez lo que contenía el libro Misterio Terminado en esas páginas, y eso los llevó a prisión, pues, por insistir. Entonces, en 1918, Jesús no pudo haber encontrado fines y discretos a este esclavo porque estaba en transgresión. Había roto su autoridad cristiana. Y tanto es así que la UASTA reconoce que en 1919, cuando salieron de prisión el juez Radford y sus directores, que eran esa clase que ahora que la UASTA lo llama como esa clase más capacitada, la más ungida, que Jesús supuestamente halló fiel y discreta, no lo estaba en realidad, porque hasta 1919 estuvieron en prisión, cuando recién en enero, en febrero de 1919 salen de prisión, y dice que el juez Radford y sus directores tuvieron que pedir perdón a Dios por sus transgresiones, por lo que habían estado cometiendo hasta 1919, hasta ese momento en que se iban de prisión. Y que recién Jesús los perdonó en 1919. Entonces, cuando Aguasta me dice a mí que la nominación se hizo en 1918, de acuerdo a la tarea del 1 de abril de 2007, página 22, párrafo 5, y que hizo la primera nominación en 1918 cuando hizo la inspección y el siguiente año les confió sus bienes en la tierra, no es posible, porque en 1918 la Watchtower estaba formando parte de la organización de Satanás, y recién en 1919 salió de ella para pedir perdón a Dios por su transgresión. Entonces, es imposible que Jesús, cuando hizo la expresión en 1918, haya podido encontrar un grupo de cristianos fieles que estaban dando el elemento correcto desde 1879 y que por eso los nominó como su esclavo en 1918. Eso es imposible, porque estaban presos. No los pudo haber guiado fieles dando el elemento correcto porque estaban presos. Por transgresión, por haber roto su notoriedad cristiana, por haberse inmiscuido en la guerra, en asuntos de guerra, no mantuvieron su notoriedad cristiana. Y lo peor del caso es que cuando la guerra mundial acabó en 1918, justo cuando vino la inspección, la Watchtower se rindió ante el gobierno para que, instruyendo los directores que estaban en ese momento encargados de la publicación de la revista, o el grupo que se había quedado responsable de la publicación de la revista, publicaron en la revista Atalaya un artículo pidiendo que se orara para la victoria militar de Estados Unidos frente a Alemania, en 1918, que se orara para el 30 de mayo, pues, se reunieran todos los estudiantes de la Biblia, dice entonces, para orar, para que Estados Unidos ganara la guerra. Entonces el esclavo estaba en transgresión, estaba en pecado a la vista de Dios, porque en 1918 habían pedido, haciendo eco al pedido del presidente Wilson, para que se orara, para que Estados Unidos acabara la guerra y venciera a Alemania, para garantizar la paz y la libertad religiosa en Europa. Entonces, cuando la Watchtower me dice en la tarea del 1 de abril, tomen nota que la que hemos leído, página 22, párrafo 5, que en 1918 Jesús vino a hacer una expresión y que en ese año encontró a un grupo de cristianos fieles que desde hace 40 años estaban dando el método correcto, eso es mentira. Porque los hechos históricos demuestran que en 1918 estuvieron en prisión. Y la Watchtower reconoce en 1991, en la talla del 15 de agosto de 1991, página 17, párrafo 17. Reconoce que el esclavo, el resto ungido, recién salió de la Organización de Satanás en 1919 para pedir perdón a Dios por sus transgresiones y hacer voluntad de Dios. Entonces, los hechos históricos muestran que en 1918, cuando Jesús hizo su versión, no pudo haber encontrado jamás fieles al esclavo fiel discreto, a este grupo de cristianos ungidos que están guiados por el Espíritu Santo, que estaban dando el método correcto desde hace 40 años atrás. Es una mentira, porque los hechos históricos lo demuestran que es imposible. Entonces la Watchtower publica mentiras, engaños, pero eso lo descubre solamente la gente que está preparada y tiene conocimiento del pasado y de la historia. ¿Se da cuenta? Entonces, si no se encontró fieles en 1918, lo que hubiera hecho Jesús en ese momento es simplemente largarse, dejar esta organización de la Watchtower, decir estos están apoyando la guerra, no tienen una neutralidad cristiana, son infieles, me han fallado y me voy, chao, los dejo. Se acabó. No hubo ninguna selección de esclavos por parte de Jesucristo a estos de la Watchtower, a estos asistentes de la Biblia, que habían estado formando parte de la organización de Satanás hasta 1919, en que salió de ella, dice la tarea del 15 de agosto de 1991, página 17, párrafo 17. Entonces, amigos, yo lo que quiero decir a ustedes es lo siguiente. La Watchtower nos dijo en esta atalaya, como alimento de Jesucristo, que Jesús los reconoció como su esclavo en 1918 y en 1919 le confió sus bienes en la tierra, y que tenía que hacer en ese mismo momento porque mostraron ser fieles y porque significaba un ascenso, una promoción, y significaba además que les tuvo confianza, que significó un ascenso a este esclavo, dándole mayores responsabilidades para que se encargaran de los bienes del amo Jesucristo. Y eso fue una afirmación que hizo la Watchtower.
Pero, curiosamente, quiero leerles a ustedes lo que nos dijo la Watchtower en otra atalaya anterior al 2007, solamente 3 años antes, con respecto a este mismo tema de la inspección. Y la Watchtower nos dijo algo muy interesante en la atalaya que les muestro a continuación de 2004, la atalaya del 1 de marzo de 2004, que les voy a leer a continuación para que vean de qué se trata. En esa atalaya de fecha 1 de marzo de 2004, la Watchtower nos dijo muy claramente lo siguiente: no sería razonable decir, por ejemplo, que las acciones de recompensar al esclavo fiel y de castigar a las vírgenes necias y al esclavo indolente, o sea, al esclavo malo, que escondió el talento del amo, tendrán lugar cuando Jesús venga en la gran tribulación. Eso significaría que a muchos de los ungidos se les hallaría infieles en ese momento y, por lo tanto, tendrían que ser reemplazados. Sin embargo, Revelación 7:3 indica que para entonces todos los esclavos ungidos de Cristo ya habrán sido sellados de manera permanente. Es decir, la Watchtower está diciendo pues que cuando Jesús hizo su inspección en 1918, encontró este esclavo fiel discreto, y en 1919 inmediatamente le confió sus bienes en la tierra y recompensó al esclavo fiel por medio de darle un ascenso, darle más responsabilidades, como el de administrar los bienes del amo Jesucristo, que está mencionado en Mateo 24:47. Y dijo muy claramente que esta segunda nominación, que esta es la segunda nominación, de dar los bienes del amo Jesucristo al esclavo, no podría hacerse en el futuro de la gran tribulación, porque entonces significaría que muchos de los ungidos se les harían infieles en ese momento de la segunda venida de Jesús, y por lo tanto tendrían que ser reemplazados. Muy interesante cómo la Watchtower justificó la inmediata segunda nominación del esclavo en 1919, apenas nominado como tal, es decir, su primera nominación en 1918. Bueno, amigos, la Watchtower nos dijo a nosotros que la nominación del esclavo tuvo que realizarse inmediatamente después que Jesús nominara a su esclavo en 1918, y que fue inmediatamente, y lo dice porque lo justifica, que tuvo que hacerse la nominación inmediatamente después de hacer la primera nominación, hizo la segunda, porque la Watchtower, como hemos visto, explicó que no sería pues razonable decir que la recompensa del esclavo fiel podría hacerse durante la gran tribulación futura, cuando Jesús venga, porque eso significaría que muchos ungidos se les hallaría infieles en ese momento y por lo tanto tendrían que ser reemplazados. Y sacó el texto de Revelación 7:3, como hemos leído, que indica que para entonces todos los esclavos ungidos de Cristo ya habrían sido sellados de manera permanente. Y que no habría lugar, pues como dice, que podría haber la posibilidad de ungidos infieles para cuando Jesús volviera durante la gran tribulación. Y así lo dijo la Watchtower, que la nominación de los bienes, la segunda nominación al esclavo, se hizo en 1919 de todas maneras, porque de lo contrario, si fuera para el futuro la segunda nominación, lo hemos leído, que si fuera para el futuro la segunda nominación, significaría entonces que muchos de los ungidos se les hallaría infieles en ese momento y por lo tanto tendrían que ser reemplazados, cosa que dice que no es posible, ya que Revelación 7:3 dice que para ese momento ya todos los ungidos habrían sido sellados de manera permanente. Y así justificó que la segunda nominación fue instantánea, porque los halló fieles, y que no podría ser jamás la segunda nominación para el futuro, lo dice, para durante la tribulación, lo hemos leído, no podría ser jamás para después de la gran tribulación, porque eso significaría que entonces que Jesús los hallaría infieles cuando Él volviera y tenían que ser reemplazados, cosa que era imposible, porque para ese momento ya ellos, estos ungidos, ya habrían sido sellados de una manera permanente como fieles. Y así justificó que la segunda nominación se hizo inmediatamente después de haberlo reconocido como el esclavo fiel y discreto. Como repito, negando cualquier posibilidad que la segunda nominación pudiera hacerse en el futuro durante la gran tribulación. Y para recordarlo, lo vuelvo a repetir otra vez, esta atalaya del 1 de marzo de 2004,
para que vean ustedes cómo la Watchtower afirmaba, como alimento de Jesucristo en su tiempo, que la segunda nominación no podría ser jamás realizada en el futuro durante la gran tribulación. En esa atalaya de fecha 1 de marzo de 2004, la Watchtower nos dijo muy claramente lo siguiente, justo 3 años antes de publicar la atalaya del 1 de abril de 2007, página 22, párrafo 5 que hemos leído al inicio, y nos decía lo siguiente, que no sería razonable decir, por ejemplo, que las acciones de recompensar al esclavo fiel, no sería razonable decir, por ejemplo, que las acciones de recompensar al esclavo fiel y de castigar a las vírgenes necias y al esclavo indolente, o sea, al esclavo malo, que escondió el talento del amo, tendrán lugar cuando Jesús venga en la gran tribulación. Eso significaría que a muchos de los ungidos se les hallaría infieles en ese momento y, por lo tanto, tendrían que ser reemplazados. Sin embargo, Revelación 7:3 indica que para entonces todos los esclavos ungidos de Cristo ya habrán sido sellados de manera permanente. Ahora veamos qué pasó pues en el 2013 con esta atalaya, que voy a leerles a ustedes, amigos, que realmente pues demuestra pues, que la Watchtower anda al garete, no tiene brújula. El Jesucristo que los alimenta de ese otro Jesucristo, que no es el Jesucristo, el Hijo de Dios, porque Jesús no puede enseñar ridiculeces, decir una cosa en el 2004 y luego en 9 años, en solo 9 años, no, en 8 años, en el 2012, cuando hacen el cambio con respecto al esclavo discreto, solamente 8 años después de publicar esta atalaya del 2004 y 5 años después de 2007 que hemos leído, con respecto a la inspección, la Watchtower nos hace un cambio con respecto a la inspección y respecto de la primera nominación del esclavo discreto y la segunda de confiar todos los bienes en la tierra de Mateo 24:47. Nos hace un cambio que realmente demuestra que esta versión no está guiada por Jesucristo de ninguna manera. Y veamos qué cosa nos dijo la Watchtower cuando cambió esta doctrina de la inspección, esta doctrina que habla de la primera nominación y segunda nominación, que está en Mateo 24:45 al 47. Veamos qué nos dijo la Watchtower en Atalaya del 2013, de 15 de julio, edición de estudio, si no me equivoco, la página que vamos a leer, vamos a ver el párrafo 18 que se halla en la página 25. Por favor, acompáñenme a verlo juntos. Y se lee así, 18. ¿A qué conclusión nos llevan estos hechos? Cuando Jesús venga como juez durante la gran tribulación, verá que el esclavo fiel ha estado suministrando lealmente el alimento espiritual a los domésticos al tiempo apropiado. Entonces se complacerá en efectuar el segundo nombramiento, lo nombrará sobre todos sus bienes. Quienes componen el esclavo fiel y discreto recibirán ese nombramiento cuando obtengan su recompensa celestial y lleguen a ser reyes con Cristo. Esto es realmente inaudito, queridos amigos de Fuerza Nacional, y ustedes que me están escuchando. La Watchtower ahí ha dicho bien claramente en 2004 que la nominación número 2 o la segunda nominación de Mateo 24:47 que habla que le confiaría sus bienes a ese esclavo nominado, sus bienes en la tierra del amo Jesucristo, se hizo inmediatamente y que no podría ser durante la gran tribulación futura. Dijo, no podría ser, porque eso significaría que Jesús cuando volviera durante la tribulación hallaría a estos este esclavo infieles y tendría que reemplazarlos y significaría que entonces no fueron sellados jamás, que estaban en stand-by. Y por eso tenía que hacer la nominación inmediatamente después de hacerle la primera nominación. Y es así como la Watchtower había enseñado, que Jesús al arribar en 18 a hacer su inspección los halló fieles, los nombró en 18 como esclavo y inmediatamente 7 años en enero les confió su bienes en la tierra. Y que dice muy claramente, lo he visto en la tarea de 2004, del 1 de marzo, que era imposible que la segunda nominación se hiciera cuando Jesús volviera durante la gran tribulación, puesto que eso indicaría entonces que este esclavo no había mostrado ser fiel y que tenía que ser reemplazado, y eso significaría
que este esclavo, su número no estaba sellado en realidad o confirmado. Y eso no era posible, que ya estaban confirmados como esclavo fiel y discreto y tendría que darle ya inmediatamente su recompensa. Y por eso me enseñó eso por 80 años. Se supone que lo que publicaron en 2004 era un alimento de Jesucristo, ¿no? Que usted estaba diciendo, publiquen eso, que la nominación se hizo el siguiente año, 2019, porque de lo contrario significaría que este esclavo no era fiel y que tendría que ser reemplazado cuando Jesús volviera por segunda vez en el futuro, durante la tribulación, y que los hallaría infieles y tenía que reemplazarlos. Y por eso justificó que fue inmediatamente para no dar la oportunidad de pensar que que cuando Jesús vuelva los iba a llegar infieles y que tenía que ser reemplazado, y por lo tanto no se hubiera cumplido este texto de revelación que dice que Jesús cuando volviera los iba a encontrar sellados, oleados y sacramentados. Pero vemos pues que enseñan puras mentiras, porque lo que habían afirmado en el 2004 que no podía ser en el futuro de la tribulación, ahora dicen en la atalaya del 2013 que sí, que será todavía en el futuro la segunda denominación del esclavo durante la gran tribulación. Eso es inaudito. Es decir, no se puede aceptar eso porque contradice lo que ya había dicho antes, que el postergarlo, la segunda denominación para el futuro durante la gran tribulación, significaría que a muchos de los ungidos se les haría infieles en ese momento cuando Jesús vuelva y por lo tanto tenían que ser reemplazados. Y eso era imposible, dijo. Sin embargo, el 2013 se limpian ustedes saben qué cosa, con esa revista del 2004, usan como papel higiénico, se limpian con esa revista y dicen al diablo lo que dijimos antes. Ahora vamos a cambiar de opinión y vamos a decir, sí, pues que la segunda nominación va a ser en el futuro cuando Jesús vuelva por segunda vez. Ahí recién le va a dar su premio al esclavo. Entonces yo me hice una pregunta, eso trae más problemas, porque entonces, ¿qué fue lo que ocurrió en 1917 cuando se limpió el templo espiritual, cuando Jesús hizo su inspección? No dice que se limpió el templo espiritual y castigó al esclavo malo. Entonces, si va a premiar al esclavo bueno en el futuro, entonces también tendría que castigar al esclavo malo para el futuro, ¿no es cierto? ¿Cierto? Para el futuro. Pero ese esclavo que se manifestó en la Watchtower en el año 1917 fue limpiado en 1917. No lo podías limpiar para el futuro. Entonces, esta religión está llena de contradicciones y al hacer estos cambios doctrinales se crea una madeja y comienza a hacerse un enredo. Porque uno se pregunta, si Jesús limpió al esclavo malo, como dice esas vírgenes infieles y ese esclavo indolente que fueron limpiados, entonces, ¿por qué limpiaría el esclavo malo y no premiaría al esclavo bueno también inmediatamente? ¿No es cierto? Entonces, si va a premiar al esclavo bueno por el futuro, también tendría que castigar al esclavo malo para el futuro, cosa que no es posible porque los hechos históricos demuestran que el esclavo malo que se había manifestado en Betel en 1916 fueron expulsados en 1917, pues. Esas son las cosas que yo razono, porque no soy del montón del ganado de gente burra que acepta todo y no piensan, no están interesados en pensar, sino están dispuestos a querer todo y tirarse a una piscina sin agua de cabeza, un clavado. Entonces, ya he demostrado que la Watchtower, pues, había asegurado que la segunda denominación tenía que ser de todas maneras en 19, porque eso significaba que los había hallado fieles y discretos y que cuando Jesús volviera, los iba a encontrar fieles y discretos y no deberían ser reemplazados. Que ellos ya estaban sellados como el esclavo fiel y discreto, como fieles. Ahora resulta que no, que va a ser cuando Jesús vuelva. Entonces quiere decir que este esclavo todavía necesita ser inspeccionado para ver si Jesús los premia o no. Porque eso es lo que conduce esto. Porque ya que no le entregó sus bienes a la tierra al esclavo, estos 19 quiere decir que no tuvo confianza, no significó un ascenso, no les tienes confianza, pues. Tienes que esperar todavía que Jesús vuelva para ver si este esclavo que ha ido corriendo estos últimos 100 años se ha mantenido fiel a Jesús y todavía no están seguros si se van a salvar. Eso es lo que significa eso. Que Jesús cuando vuelva va a ver que el esclavo no ha sido fiel y tiene que ser reemplazados y castigados como esclavo malo. Los mismos que son ahora esclavos de la ciudad Watchtower, que van a ser seguramente
catapultados como esclavo malo, cuando Jesús venga a expresionarlos, se van a dar cuenta que a partir de 1919 apenas los perdonó de sus transgresiones, ordenaron hacer una pirámide egipcia en la tumba de Russell y a cumplir su testamento y a edificarlo, poner una pirámide egipcia, masónica, ocultista, satánica en la tumba de Russell. Entonces este esclavo no estaba tan fiel que digamos. Lo más grave, todavía que eso, es que apenas nominado en 1919, siguieron celebrando fiestas paganas en Betel, como cumpleaños, Día del Padre y Día de la Madre, festejaban las fiestas que ahora consideran paganas hasta 1926. ¿No? Ahí está el libro Proclamadores, que la UAS celebró fiestas paganas en Betel hasta 1926. Entonces quiere decir que este esclavo, después de haber sido nominado en 1919, ha comenzado a pecar, a estar haciendo cosas que Jesús no le agrada, celebrando Navidades en Betel hasta 1926, poniendo una pirámide egipcia en la tumba de Russell. En 1919 comenzaron con su campaña Los Millones anunciando el fin del mundo de todo en el 1925. Entonces Jesús va a decir, estos que he escogido como esclavos han estado engañando a las naciones anunciando para 1925 un fin del mundo que yo jamás les había dicho. Entonces Jesús debe estar muy descontento con este esclavo. Y después, no contentos con eso, han dado fiestas de fin del mundo para 1941, con el libro Hijos, cuando el juez Rutherford proclamó en la Asamblea de San Luis, Missouri, en 1941, anunció su libro Hijos como un instrumento que serviría para los hijos, ¿no? Para el poco tiempo que faltaba para Armagedón, 1941. Entonces, esta organización se ha caracterizado durante todos sus años de enseñar doctrinas falsas, como que el Armagedón vendría cuando se cumplían los 6.000 años de la historia humana, por 1975, pues con el señor Franz. Y cuando no la pegó con esa, dijo que iba a ocurrir antes que culminar el siglo XX. Entre tantas mentiras que enseñaba este esclavo. Es decir, cuando Jesús vuelva por segunda vez para darle la segunda nominación, no se lo va a dar al esclavo de la Watchtower de ninguna manera, porque este esclavo lo ha defraudado Jesús. Y los hechos históricos demuestran que este esclavo, desde 1919, ha ido de mal en peor, con enseñanzas falsas, con doctrinas falsas, alimentos chatarra, alimentos espirituales chatarra, porque han llevado fecha de expiración que ha sido cambiada. Por eso siempre he dicho que la UAS ha tenido muchas verdades. Como dicen, estamos en la verdad, hermano, estamos en la verdad. Sí, pero ¿qué verdad te refieres? Porque Russell tuvo sus verdades, que ahora no se creen. Rutherford tuvo sus verdades diferentes a Russell, que ahora tampoco se creen. Y Franz con North tuvieron sus verdades muy diferentes, muchas cambiadas de Rutherford y casi todas la de Russell. Entonces, cada uno de ellos, cada uno de los presidentes que han ido sucediéndose durante la historia de la Watchtower, han tenido sus propias verdades. Por eso cuando la Watchtower dice, tenemos la verdad, tenemos que preguntarle, un momento, ¿a qué verdad te refieres? ¿A la de Russell, que fue descartada, esas verdades, por Rutherford? ¿O las verdades de Rutherford, que fue descartada por Franz y North cuando este murió? ¿O las verdades de Milton Hayden, que fueron descartando también la de Franz? Como cuando, por ejemplo, cuando el señor Milton Hayden cambió lo que era la parábola de las ovejas y las cabras, diciendo que eso no pudo haber ocurrido en 1914 con la hora de predicación de casa en casa, sino que esa parábola de las ovejas y cabras, de las ovejas y cabras, todavía está para el futuro, cuando Jesús volviera por segunda vez a un cielo con poder y gloria. Y recién en ese momento, cuando él volviera, se sentara sobre sus enemigos, haría esa separación para el futuro. Es decir, cambió lo que el señor Franz había enseñado como la verdad por décadas, de que esa separación de cabras había empezado en 1914, cuando Jesús inició su una porción invisible, y de ese momento, con la hora de predicación, se hacía la selección de quién era oveja y quién era cabra. Entonces, cada presidente que entraba, es una cosa, una constante que uno ve en la Watchtower. Cada presidente que entraba, tiraba al tacho de basura lo que había enseñado el presidente anterior, junto con todos sus libros. Es increíble. El señor, por ejemplo, ya lo dije muchas veces, que el señor Rutherford, en 1929, tiró toda la colección de estudios de historia de Russell a la basura. No lo pudo hacer de golpe cuando entró, porque había muchos que estaban detrás apoyando pues al pastor Russell, lo amaba mucho, y lógicamente como Rutherford tenía que tener mucho tino, porque todavía había muchos que adoraban al pastor Russell como criatura, pensaban que era esclavo filicreto. No se olviden que hasta 1927 se creía que él era esclavo filicreto, y pues si entra al poder Rutherford en 1917,
a tomar poder de la sociedad 1917, 1918, no podía pues echar los libros de Russell a la basura, puesto que todavía pensaban que el otro era, el señor Russell era el oráculo, era el mensajero de la Odisea. Lo adoraban como criatura, que se iba a traer a tirar los libros a la basura. Pero esperó que pasaran unos años, se deshizo aquellos seguidores de Russell fieles y se quedó con sus lacayos sobones, y ahí cuando ya sabía que tenía todo el control total y se había deshecho de sus opositores y de muchos russellistas que dejaron la Watchtower, entonces se sintió cómodo para echar los libros de Russell a la basura en 1929 y los tiró todos a la basura y nunca más se publicaron. Y aunque ustedes no crean, muchos libros de Russell que se mantenían en las bóvedas de Betel sirvieron digamos, como leña para los inviernos duros de Nueva York, y lo usaban los betelistas para calentar sus salas, sus ambientes, quemando los libros que tenían en stock del señor Russell. La colección de los estudios de escritura tenían cantidad grande ahí almacenada para vender, y se dijo, hasta acá nomás queda y hay que desechar todo el stock que tenemos, y lo usaron para calentar en invierno las hogueras que tenían ahí, ¿cómo se llama? Las chimeneas, sí, pues, las chimeneas pues, que tenían allá en Betel, en vez de usar madera para quemar los libros de Russell. Y eso no es mentira, y eso es verdad, eso es confirmado, que sirvieron para quemar y dar calor a las oficinas y ambientes dormitorios de Betel, de los betelitas. Para eso sirvieron los libros que tenían la sociedad. Entonces, este es un ejemplo que he dado, que la Watchtower decía que no podía haber una segunda denominación para el futuro cuando Jesús vuelva durante la gran tribulación, puesto que eso dejaría a este esclavo en stand-by, como todavía no fieles y discretos, y que Jesús pues, seguramente encontraría infieles y tenía que reemplazarlos en el futuro. Y eso no le convenía al esclavo en ese momento, pues. Y entonces, inmediatamente selló la segunda denominación en el año 1919 y explicó en esta tarea de 2004 que era imposible que Jesús hiciera su segunda denominación de Mateo 24:47, que es el de confiar sus bienes del amo Jesucristo para el futuro. Eso era imposible, porque dejaría pues en stand-by al esclavo fiel y discreto. Espero, queridos amigos, que este video haya sido interesante para todos ustedes. Mediten bien ustedes, que Jehová, que la religión no puede estar guiada por Jesucristo con estas marchas y contramarchas, que lo que publican en una atalaya después no la cumplen y se desdicen y hacen todo lo contrario. Espero pues que esto haya sido evidencia más que suficiente para que se encuentre que la religión no está guiada por Jesucristo de ninguna manera. Muchas gracias amigos, buenas noches y hasta la próxima.